estás en otra parte y ya viste de reojo que no puedo despegarme. Pues que corra por el lecho, voy a estar en todas partes mirando correr el agua, aunque a veces nos aparte. Estamos acá en el barrio Meridiano Quinto, más precisamente en nuestra casa, Esquina América. El acompañar de hoy es con Carmen Sánchez Viamonte. De La Nena Transformer, que fue tu primer disco, ¿tenías cuánto? 16 años cuando grabamos el disco y cuando empezó la banda yo tenía 15. 15 años, pasó un montón de tiempo. ¿Qué quedó de esa Carmen que en su momento estaba ahí iniciándose en el mundo de la música y qué cosas cambiaron en este camino? Creo que con la fuerza, con el último disco y en el último tiempo de mi vida recuperé mucho de la Carmen de La Nena Transformer. Fue una época bastante fundacional de mi vida y de mi personalidad, de construir pilares esenciales. Y después, bueno, pasando la adolescencia y empezando la adultez, todo eso se caotiza un poco más, se ponen en duda muchas cosas. Y estuve un poco perdida y fueron años de muchos cambios que creo que están bastante retratados en los discos que fui sacando. Y después, últimamente, creo que recuperé mucho de La Nena Transformer, de la Carmen de La Nena Transformer, que tiene que ver como con afrontar la vida con más liviandad y con más frescura, con más humor también, sin hundirse en la densidad de las cosas, reconociendo la densidad y la oscuridad que también forma parte de la vida, pero sin dejarme atrapar por completo por eso. También la edad, ¿no? O sea, hacer Sí. música a los 15 y 16 es como la diversión y está bueno Tal poder cual. recuperar eso de... ¿Y cómo fue ese camino de abrirte, hacerte un lugar en la escena musical, que es una escena regida por el Hombres. patriarcado absolutamente? ¿Cómo fue ese recorrido? Fue difícil, fue triste también en muchos momentos. Primero eso, me parece que me chocó bastante. Creo que cuando empecé era bastante más ingenua. No me daba cuenta de la falta que me hacían, por ejemplo, referentes mujeres, que no las tenía cuando era chica, no las tenía cerca, quiero decir. Sí, por ahí escuchaba discos de María Elena Walsh o de Nora Jones, pero no tenía a mano personas como hoy tengo a Marilina Bertoldi, por ejemplo. Gente Te iba a que, decir eso también, como qué referentes también te habrás sido Ujú. referentas, te habrás Sí. ido encontrando en este camino. Muchas, pero bueno, al principio cuando me di cuenta que el mundo en general era mucho más hostil para todas las identidades que no fueran varones, y que el mundo en el que yo quería ingresar, que era el de la música y más precisamente el del rock, era así de hostil, me entristeció mucho y me dio mucho miedo, me costó como encontrar mi lugar en eso y creo que lo fui encontrando y lo fui construyendo también, fui decidiendo de quiénes rodearme. Y tuvo mucho que ver la oleada feminista y toda la visibilización de esta escena del rock feminista, que me hizo muy bien. Creo que es fundamental para cualquier ser humano el sentimiento de pertenencia a algún grupo, y la escena de rock feminista, bueno, eso es un lugar al cual acudir, del cual formar parte y sobre el cual referirse al momento de construir las cosas y sentirse acompañada es parte de la fuerza y del motor para hacer cualquier cosa. Y ha cambiado la escena en estos últimos años. Sí, hay mucho por cambiar, porque se siguen notando las diferencias, hay una parte de la inconsciencia colectiva que no naturaliza la igualdad de género, no hay igualdad de oportunidades, no hay igualdad en el trato, no hay igualdad en la forma de vida ni en los pagos, etc. Pero sí, ahora por ahí les da un poco más de vergüenza ser tan abiertamente machistas, es como más alevoso. Entonces, bueno, hay un camino
a seguir recorriendo y a no dormirse en los laureles de lo que se fue logrando. Y anécdotas que te hayan pasado, cosas que te hayan sucedido en este camino que tengan que ver con eso, ¿no? Es interesante pensar que, bueno, por un lado puede haber normas, no sé, el cupo femenino, garantiza que haya tantas mujeres o disidencias en un espectáculo, pero hay otra cosa que tiene que ver con las formas, ¿no? Que es esto que vos decís, que cómo lo regulás. Es difícil. Me han pasado desde cosas mínimas hasta cosas más importantes, más graves por ahí. Me ha pasado infinitas veces ir a una prueba de sonido y que los sonidistas se dirijan a mis compañeros y no a mí, hablando hasta de mis propios instrumentos, hablando con mi guitarrista sobre cómo funciona mi pedalera o mi guitarra, teniéndome a mí enfrente, dando por hecho que yo no sé nada. Y también otra cosa que viene acompañada de la exposición en el arte a veces son las personas que se acercan a una y hay mucho acoso detrás de eso y eso es un límite muy filoso y difícil de manejar. Esa fue la parte más chocante, o es aún en día hoy, la parte más chocante para mí, como hombres que te escriben por las redes, por ahí, desde el lugar de fans y hay una cosa muy agresiva y de imposición también a la hora de... Sí, tal cual, de hombres diciéndome te invito a dormir a mi casa, te quiero enseñar a tocar la guitarra, así. Entonces, bueno, eso, toda una parte de exponerse una en escena siendo mujer y cómo exponerse sin sentirse sexualizado, sin sentirse cosificada y exponerse desde el lugar que una quiere, sintiéndose como una quiere y pasando por arriba cómo van a percibirnos los demás. Es eso, es un equilibrio que hay que buscar, yo personalmente tengo que buscar permanentemente y bueno, si no fuera mujer no tendría que estar tan atenta a eso todo el tiempo. Bueno, ¿están ensayando hoy? ¿Ensayan todos los miércoles acá? Exactamente, todos los miércoles acá en Calle 1, que es un centro cultural de acá de La Plata, y es como una segunda casa para mí. De los centros culturales, de los poquitos que quedaron de aquella época de explosión de centros culturales. Y bueno, yo vengo desde que abrió y ahora está esta salita para amigues. Y bueno, tenemos la suerte de poder usarla y nos sentimos muy cómodos. La verdad es como si ensayáramos en cualquiera de nuestras casas. La suerte de estar cómodos y de estar en un centro cultural de La Plata con todo lo que eso implica, así que es genial. ¿Y qué están ensayando? ¿Están con cosas nuevas? Sí, estamos preparando algunas canciones nuevas, pero ahora estamos muy concentrados en la fecha del 24 de junio, que es la despedida de la Fuerza. Y es todo un show así con guión y con una estructura y con un pasaje, así que estamos ensayando todas las partes y bueno, nada, para que todo salga lo mejor posible. Decías lo de La Plata y bueno, el otro día te acompañamos ahí al ensayo a un centro cultural, a Calle 1, que es ahí donde ensayan, ¿no? Con la banda. La movida cultural de La Plata, los espacios culturales, digamos, y toda la movida que tiene, una trayectoria muy importante en relación a eso, ¿sentís que de alguna forma contribuyó o cómo acompañó estos años de tu carrera? Sí, contribuyó muchísimo. Siempre me sentí muy afortunada de haber nacido en La Plata y de vivir acá. Desde chiquita, bueno, mi hermano mayor, que es el mayor de mis hermanos, hace música también y cuando yo tenía 8, él tenía 16 y ya tocaba en bandas y yo iba a verlo con mis papás y ya desde esa edad empecé a entrar en un mundo que me parecía muy atractivo y alucinante y muy distinto a lo que veía en la escuela, lógicamente, y me moría por formar parte de esa escena. Y eso tiene que ver, me parece, con haber nacido en la capital de la provincia. Sería hermoso que todas y todos los jóvenes tengan la posibilidad de tener más oportunidades alrededor.
Pero bueno, La Plata, más allá de ser capital, es una ciudad medio mística en eso, medio mágica. El ida y vuelta cultural que hay es como una ciudad muy rica. A mí me gusta decir que es como una caja de Petri cultural, como que se cultivan muchas cositas y salen experimentos muy especiales. Totalmente. Contabas esto de tu hermano que tenía una banda, ¿no? Y de alguna manera pensaba en las huellas de la historia de nuestras familias y cómo nos marcan la música. Digamos, conviviste con la música desde muy chica, claramente te marcó. ¿Cuáles son las huellas que encontrás hoy en vos de tu abuela, Ereña, y de su lucha? Y muchas. Mi abuela es como una matriarca, es el pilar y el pegamento que mantiene unido a la familia, y es una fuente de historia y de aprendizaje gigante, y medio sin proponérselo. Ella nos marcó valores esenciales de su lucha, que son esenciales en realidad después para la vida y para lo que es ser humano en general. Entonces, esta cosa sobre todo que tienen las madres y abuelas de haber convertido el dolor en luchar por el amor. Como creo que yo estoy muy convencida de que la vida no es lo que te toca, sino lo que uno hace con lo que le toca. Y las madres y abuelas lo demostraron perfectamente, y también demostraron eso, que el faro es siempre el amor, hacer las cosas desde el amor y hacia la lucha por la memoria y por los derechos humanos, que cuando hay otros intereses de por medio quizás no nos corresponde esa lucha. Y hay que estar muy atentos a quienes quieren meter otros intereses. Y eso yo lo aplico muchísimo. O sea, el arte es eso para mí. Las canciones es convertir las cosas que me pasan en la vida o las cosas que veo a mi alrededor, convertirlas en otra cosa, transformarlas, y así un poquito transformar el mundo también. 2023, nos despedimos de cosas, llegan cosas nuevas. Ahora prontito vas a estar ahí despidiéndote de La Fuerza, que fue tu último trabajo, el último disco. ¿Cuál fue el leitmotiv de este trabajo? Y La Fuerza surgió en la pandemia. Todas las canciones surgieron en pleno encierro, entonces tiene una cosa muy de... yo siento que es un disco muy nocturno, como de desvelarte a la madrugada y estar en tu cuarto pensando cosas, bueno, en mi caso escribiendo canciones y pensando en el afuera y pensando en el futuro. Entonces es un poco como la preparación y la fantasía sobre ese futuro y el trabajo interno en las profundidades y en uno mismo. Y también la pulsión de la esperanza en toda esa oscuridad y en ese momento tan oscuro que vivimos como planeta. La esperanza de que, bueno, como decía recién, de que las cosas se cambian y de que la posibilidad de cambiarlo está en cada persona también, en el trabajo colectivo, pero también en lo que uno se propone. Creo que algo que me preocupa mucho de no sé si de esta época o de mi generación, es esa sensación de tirar la toalla, como de bueno, ya está, las cosas son así y no importa si yo reciclo, y no importa si yo salgo a la calle, no importa si hablo con mis amigos porque no pasa nada, nunca cambia nada. Y hay mucha depresión alrededor de eso también, mucha sensación de imposibilidad. Y creo que hoy en día ese mensaje que nos bajan, porque es una bajada que nos hacen, es una herramienta de poder muy peligrosa, porque precisamente nos inhabilitan desmoralizándonos. Entonces, lo que me motivó, sobre todo en La Fuerza, y lo que quise transmitir es esa esperanza de que no es así, de que hay que estar muy atentos a quién nos está contando las cosas y qué nos están contando de las cosas, y hacer otra cosa con lo que no nos gusta. Totalmente. Me gusta de La Fuerza esta serie de videoclips que cuentan como una historia.
bueno, fue una idea tuya, ¿verdad? Como contarlo de esa manera. En un universo paralelo donde Carmen no se dedicó a la música, ¿crees que hubieras encontrado en otra rama artística un lugar para hacer? Sí, cuando estaba en el colegio quería estudiar cine. Me gusta mucho el mundo de las películas, de hecho vengo de una familia muy cinéfila. A mi papá, cuando yo era chica, le gustaba mucho un libro que se llamaba Videoclub, que era sobre una novela sobre un padre que tenía un hijo que dejaba la escuela, no sé por qué, y él empezaba a educarlo en la casa a través de películas. Y al final tenía como toda una lista de todas las películas que habían visto durante la novela. Y mi papá creo que un poco transmitió eso en la casa, como una enseñanza a través de las películas. De hecho hay un chiste interno que es que no podemos llevar gente a la casa que no haya visto El Padrino y Los Imperdonables. Son como las Biblias. Entonces hay una bajada muy importante de las películas, de haber visto muchas películas con mis padres y mucha como reflexión alrededor de eso también, de que la película, además de un entretenimiento, es una historia contada por alguien con una intención detrás, no desde un lugar de que, bueno, miramos una película y nos sentamos a debatir en la mesa. No pasaba por un lugar así de escuelita tan marcado, sino que era una cosa más natural. Y siempre me gustó ver las películas desde ese lugar y ver el arte desde ese lugar también, de contar historias. Si bien no me dediqué al cine, sí sigo pensando en contar historias y en trabajar con las emociones de la gente, que creo que es algo que las películas hacen también. Así que bueno, hubiera sido cineasta. Hubiese sido cineasta. Bueno, muchas gracias, Carmen, por haber compartido este tiempo con nosotros. A ustedes, un placer. Otra vez se corta la luz y yo quiero escapar. Este es el tercer intento de escribirte algo, pero